Bienvenidos al podcast de Coenvi. Prepárate para un viaje emocionante mientras exploramos lo último y lo mejor en tecnologías innovadoras, herramientas de código abierto e ideas visionarias. Te llevaremos en una aventura cautivadora mientras descubrimos historias, discutimos ideas y nos conectamos con líderes que están cambiando el juego y dando forma a nuestro futuro digital. Así que siéntate, relájate y prepárate para inspirarte. Bueno, hola a todos, bienvenidos a otro capítulo del podcast de Coenvi especial. Hay que hacerle así como un título especial. Hay un chiste interno y es, vamos a culpar al Cloud. El Cloud tiene la culpa, pero es un chiste interno. No, pero este capítulo es muy especial porque tengo la oportunidad de hablar con alguien que considero mi amigo, alguien que de verdad es de esas personas con el que nos conocimos una vez face to face y a partir de ahí hicimos un click excelente. Una persona que admiro mucho, tiene una trayectoria en este mundo de la tecnología que ojalá yo me acerque un poco a esa trayectoria, y creo que incluso hasta ¿cómo se llama esto? De forma muy bonita lo apodo el surfeador de las olas tecnológicas, y van a ver por muy qué. Muy bien. Y me gusta el mar, así que suena. Sí, no, esa parte ya la sabemos, y de verdad que vamos a hablar un poquito más de eso porque tienes muchísimo para contarnos sobre todo lo que has hecho, y con esto quiero darte la bienvenida. Iván, bienvenido al capítulo. ¿Cómo estás? Hola Ángel, ¿cómo estás? Muy feliz, muy contento de estar aquí. Qué chévere poder compartir un rato, poder charlar, contar algunas experiencias y bueno, nada, reiterar siempre también que la admiración es mutua. Lo que ustedes han hecho en Coenvi ha sido genial. Un poco de lo que he querido hacer lo he visto en ustedes, así que me encanta, y nada, pues aquí, chévere, a que compartamos un rato y dejemos un bonito recuerdo de lo que ha sido esta amistad, pero también lo que ha sido un poquito de la experiencia profesional que la vida nos ha puesto. Entonces, muy complacido de estar por aquí hoy con ustedes. No, gracias a vos. Y como dije al principio, yo creo que no queda duda ninguna que eres un referente de la tecnología en Latinoamérica. Creo que te conocen todo el mundo. De alguna forma u otra saben quién es Iván Camargo. Pero sí me gustaría que para tal vez aquellos que no han tenido esa interacción contigo de primera mano, o tal vez han podido conocer de tipo las redes sociales y por tu trayectoria, tal vez que nos cuentes un poquitico de tu trayectoria, algo sumarizado, para después entrar de lleno en el área de esas olas que tanto hemos hablado. Claro. Pues nada, mira, yo soy un bogotano de un estrato social intermedio bajo, con dificultades como las que tiene cualquier joven hoy en Latinoamérica por diferentes razones políticas, sociales, pero que desde muy pequeño fui inquieto, digamos que quise aprovechar mi vida, y quise hacer algo un poco más de lo que recibí. Tal vez no tuve muchas herramientas de niño, no pude ir a la universidad que soñé, no pude, digamos, tener varias cosas, pero desde ahí, digamos que se fundamenta un poco de lo que hoy soy, que ha sido, yo creo que una historia más de disciplina, perseverancia, y eso es lo que me ha traído hasta acá. Soy ingeniero de sistemas, tengo 23 años ya, 24, 24 años, digamos, de vida profesional. Arranqué siendo un tomador de pedidos en Bimbo. Yo era el responsable. Mi primer trabajo lo recuerdo mucho, o sea, trabajé en construcción acá en Bogotá, fue interesante. Mi primer trabajo oficial fue demoledor de casas, entonces necesitaba conseguir dinero. Ahí básicamente fue mi primer trabajo, y luego mi primer trabajo oficial, mi primer contrato fue trabajando en un call center, y de ahí pasé a Bimbo, y era el que se encargaba de recolectar los pedidos y decirle a la fábrica que tenía que hacer pan, básicamente. Pero ahí ya estaba en la universidad, quería trabajar en tecnología, y para mí era un sueño pues entrar a una empresa chévere, tener mi oficina, siempre fue esa como la motivación. Y ahí arranqué, pasé por diferentes empresas, tuve la fortuna en los años 2000 iniciando de certificarme en lo que en su momento era el boom, que eran tecnologías de Microsoft. Entonces tuve las certificaciones de MCSA, MCSE, en su momento dominé
con algo de profundidad todo lo que era tecnologías de Microsoft, todo lo que era la seguridad que en ese momento se manejaba, y de ahí di un salto y duré un buen tiempo trabajando en infraestructura y en implementación. Fue chévere, o sea, trabajé en soporte de tecnología, luego trabajé implementando soluciones tecnológicas un buen tiempo también, y de ahí pasé al área de arquitectura, a trabajar más en definición de proyectos desde la perspectiva comercial, y desde ahí he pasado por varias empresas. Ahorita vamos a contar un poquito de eso, pero en general yo te diría que he tratado de adelantarme un poquito. He tratado de ir pensando en lo que se viene y el ser inquieto y ser disciplinado, que creo que son dos de las cosas que al menos creo que hago bien. Cometo un montón de errores, pero soy muy disciplinado y soy bastante inquieto cuando me propongo algo, pues es lo que en algún momento me puso un poquito adelante. Y sí fui pionero en cierta forma cuando llegó la virtualización, cuando llegó la tecnología de la nube, cuando llegó la parte de Cloud Native, en la que pues hoy en día todos estamos, y ya veremos qué se viene. Eso es un poquito. Bueno, mi último trabajo, y vale la pena mencionarlo, trabajo en Google, hago parte del equipo de ingeniería de Google, y soy, digamos que, el responsable de acompañar al sector público y al sector de educación en algunos países en Latinoamérica en todo lo que tiene que ver con la modernización y la adopción de tecnologías de Google. Eso básicamente pues hago hoy, y ahí yo sé que vamos a ir entrando un poquito más en detalles. No, pues casi nada, dijeron, casi nada. No, pero sabes que hay algo que mencionaste aquí que quiero anotar y nos va a dar como la entrada para, digamos, esos detallitos que queremos conocer. Es que cuando vos dices pionero, o sea, yo pongo, y para que digo, he tenido el placer de compartir con vos y de charlar varias veces, y pongo esa estampa, usted es un pionero. Y me gusta que definirlo de la siguiente manera con tus propias palabras. Primero, porque tienes una motivación, siempre la has tenido, como acabas de contar. Dos, la determinación de hacer algo. Y tres, que has tomado muchos riesgos. De hecho, vamos a hablar de unos cuantos de eso, porque pues conozco tu historia y algunos pasos que tú has tomado, muchos estaríamos como que, uy, no, ¿cómo así? Sí. Para hacer esto, para dejar esto, para tomar aquello. Y eso quiero traer a cotación porque sí, definitivamente para mí ser pionero tiene esos tres vértices que son muy importantes, y por eso es que viene el tema de las olas. ¿Por qué comentar del tema de las olas? Y si quieres darnos como una pequeña definición, porque estas son tus palabras, ¿cómo defines tú las olas tecnológicas? Sí, y también para contextualizar un poquito a tu audiencia y los que van a escuchar este podcast luego. En algún momento yo acuñé el término de olas porque hice como un alto en el camino y dije, bueno, ¿qué he hecho los últimos 10 años? En mi profesión estoy contento. Y cuando me puse a reflexionar dije, wow, ha sido interesante, ha sido chévere. Dios me ha dado la oportunidad de compartir y de estar en unos momentos interesantes en la industria tecnológica. Entonces, como bien les decía ahorita, en los años 2000, cuando era muy famoso el sistema operativo Windows 2003, pues yo me certifiqué y era el responsable de un centro de datos con 300 servidores físicos que consumían el 10% de la memoria y el 5% del procesador. Entonces, estábamos yendo, en ese momento no se hablaba tanto del cuidado al medio ambiente y de la huella de carbono. Entonces, estando en ese rol en donde, digamos, de alguna manera me especialicé, llega la virtualización. Entonces yo fui uno, digamos que a mí la primera misión que me pusieron a mí y a otros colegas con los que trabajaba era salir una tecnología que nos va a permitir dejar de tener 300 servidores prendidos físicos en un data center a pasar a 20, 30, y lo que hay es que es una tecnología que permite que cada servidor físico se convierta en un elemento lógico. Y eso fue como medio crazy y fue como, ok. Entonces empezamos a adoptar, empezamos a probar, ahí empecé a dar como los primeros pinitos en virtualización. Recuerdo que eso era la versión de VMware vSphere 2. Esa fue la primera con la que me encontré. Y de ahí empezamos a mirar y sí, en efecto, uno podía poner un servidor, podía poner algo que era un hipervisor, que pues el contexto hipervisor no era tan nuevo, que ya IBM lo manejaba desde hace tiempo, pero sí era una tecnología que sobre servidores x86 te permitía, digamos, manejar cierta consolidación. Fantástico, ahí dejo de estar metido en operaciones y me voy a una empresa que implementaba esta tecnología. Para esa época que te estoy hablando, por ahí 2013,
tal vez yo creería 2012, 11, estaba mucho de moda los sistemas no hiperconvergentes, sino convergentes. Entonces ya las empresas habían empezado a entender el valor de la virtualización, de cómo podían ser más eficientes. Entonces a mí me contrataron para que empezara a implementar storage compartidos a servidores de virtualización, para que empezara a implementar y a llevar lo que en su momento era de físico a virtual, un montón de infraestructura. Entonces, listo, yo duré ahí tiempo, yo tuve que convencer a DBAs, tuve que convencer a personas de aplicaciones de que la virtualización funcionaba. Y fue interesante. Ahí tuve una historia bien bonita con VMware, porque en el 2014 me nombran como VE Expert en Latinoamérica. En esa época solo habían como 2, 3 personas acá en Colombia y fue chévere. Y pues no es que haya tenido una patente de virtualización, no, sino que la vida me puso a experimentar, tuve algo de experiencia, empecé a compartir, empecé a manejar proyectos, empecé a compartir mi conocimiento y de ahí se dio. Ahí duré un buen tiempo, entré a trabajar a VMware, mira lo interesante, estando en un partner, VMware me lleva y me dice, usted creo que tiene idea de esto, venga para acá y nos ayuda. Y me fui a VMware, eso fue en 2016, si no estoy mal, una cosa así. Y estuve en VMware un tiempo ya trabajando ahí, y estando en VMware empieza a llegar la nube. Pues digo llegar la nube en Latinoamérica, ya como empresas preguntándose cómo pueden ser más eficientes con las tecnologías de nube. Entonces ahí también estando en VMware, tengo la oportunidad de meterme con un equipo que empieza a trabajar en el tema de Kubernetes. Hago ahí una pausa y me devuelvo un poquito. Estando en la empresa que te mencioné, tuve la oportunidad de ir a un OpenStack Summit. A un OpenStack Summit en Boston, creo que fue como 2015. Y ahí por primera vez escuché una palabra que fue Kubernetes. Ahí me metí a una sesión y yo como que venga, no, es que ya ahora las aplicaciones no se montan acá, se montan aquí, y fue todo un cambio de paradigma para mí, y de ahí empezó a inquietarme el tema de venga, yo he venido en este proceso, como que, ¿cuál va a ser la siguiente ola? Y en efecto ahí empecé a tener una experimentación con Kubernetes. Ahí estando en VMware me meten en un equipo global que se llamaba Kubernetes Ninja Program. De hecho lo recordé esta semana con un colega que salió de VMware y le decía, oye, yo recuerdo esa época, crearon un equipo mundial que se llamaba The Kubernetes Ninja Program en VMware. Y yo era una de las 2 personas en Latinoamérica que estaba ahí. Entonces hacíamos laboratorios, hacíamos experimentación, le contábamos a la gente de investigación y desarrollo las necesidades de mercado. Entonces ahí tuve una oportunidad súper chévere, que eso es lo que, digamos, denomino la primera ola de la que estamos hablando ahorita. Y es que pasan muchas cosas en el mercado. Ahí yo estaba en VMware, entonces VMware compra una compañía que se llamaba Eptio, compra Pivotal, para esa época IBM compra Red Hat. Entonces el mercado de la tecnología empieza a tener un montón de cambios y todos por detrás tenían un fundamento y era Cloud Native Technologies. Era quién va a ser capaz de tener la mejor tecnología para lo que se va a venir, que va a ser algo grandioso y maravilloso. Pues en esa época, estando ahí en VMware, compran a Eptio. Para los que no saben la historia de Eptio, Eptio fue fundado por 2 de los creadores de Kubernetes, Craig McLuckie y Joe Vita. Y la razón por la que VMware los compra es porque VMware estaba compitiendo en un negocio en Estados Unidos y lo pierde. ¿Te acuerdas? Entonces el presidente de VMware dice, ¿y quién nos ganó? Entonces le dicen, ¿fue IBM? No. ¿Fue Red Hat? No. Fue una empresa que se llama Eptio. Entonces se pone a investigar este hombre y ahí llega, no, pero es que allá hay un equipo de gente que conoce mucho la tecnología y ya entiendo qué es lo que necesitamos. Entonces ahí vienen un montón de cambios en diferentes empresas. Eso es lo que denomino yo la primera ola. Pero la primera ola era intentar meter Kubernetes dentro del on-premise. Entonces VMware compra Eptio y compra todo esto para intentar tener la mejor oferta de Kubernetes sobre VMware. IBM compra Red Hat para decir, yo tengo la mejor tecnología acá. Y también los proveedores de nube, Amazon en esa época, Google, pues empiezan a tener ofertas de Kubernetes en el mercado. Entonces empieza una batalla interesante. Eso es lo que sería la primera ola. No sé si hasta ahí vamos bien. No, vamos perfecto. O sea, tengo una cantidad de notas aquí pero sí me gustaría que tal vez vayamos avanzando porque las notas creo que las voy conectando porque no quiero adelantarme a nada de lo que vayas a decir, entonces estoy tomando notas por ahora, así que perfecto, continúa.
Bien, súper. Entonces estando ahí, empiezo a tomar riesgos, que es un poco lo que tú dices. Entonces ya tenía, la vida me puso en unas oportunidades, o sea, yo estuve en reuniones en donde estaba en la misma sala Joe Bida, Craig McLuckie, diciendo lo que iban a construir los próximos 3 años. Entonces para mí fue muy especial y fue muy chévere porque me amplió la visión. O sea, escuchar y estar compartiendo en la misma mesa. Creo que fue, bueno, no recuerdo quién fue el que acuñó la frase de: si tú entras a una reunión y eres el menos inteligente, estás en el lugar correcto. Entonces, eso sentí cuando me empezó a pasar eso. Entonces, estando ahí, resulta que recibo una llamada de IBM. IBM me dice: Iván, nos han dicho que tú conoces bien el tema de Kubernetes, queremos traer una persona que nos ayude a adoptar Kubernetes porque acabamos de comprar Red Hat. Entonces necesitamos una persona en Latinoamérica que nos ayude a ir a contarle a las empresas cómo hacerlo. Y estaba en un momento muy bueno en VMware, pero digo, tomo la decisión de irme. Por muchas razones. Una de esas, por supuesto, era una propuesta económica muy interesante para mí en su momento, pero también decía IBM, Red Hat, IBM tiene un montón de aplicaciones legadas, Red Hat es un open source, va a ser una compañía increíble y el cargo tenía un tema chévere. Bueno, historia corta, me fui para IBM, empecé a trabajar varios tiempo. Recuerdo que me dieron una especie de, no es una patente, pero sí es como un reconocimiento de propiedad intelectual, porque hice la primer prueba de concepto de llevar unos componentes de integración de IBM containerizados a OpenShift. Y le hicimos pruebas, lo mostramos en varios bancos en Latinoamérica. En su momento fue novedoso, hoy en día todos lo están haciendo, así que fue chévere. Y fue interesante porque estando ahí tuve la oportunidad de hacer un montón de cosas que en su momento eran novedosas, ya hoy en día no tanto. Estando ahí, Red Hat me dice: no, IBM está haciendo muchas cosas, venga y usted más bien nos ayuda porque el sector financiero necesita ese mensaje que usted está dando. Entonces me voy a Red Hat, casi que fue un movimiento lateral porque era la misma empresa, y me fui a Red Hat a ayudarles un poco a posicionar y a sobre todo a que las empresas entendieran el valor detrás de las tecnologías Cloud Native. Estuve en Red Hat, muy chévere, la pasé genial, hicimos cosas bien interesantes, y ahí viene la segunda ola, y es que ya muchas empresas empiezan a decir: listo, Kubernetes sí, listo, esto sí, hay la opción de ponerlo en nube, en on-premise, pero es que realmente estamos ocasionándole un problema al desarrollador, porque es que el desarrollador hoy no se sabe quién es el dueño del sistema operativo de un contenedor. ¿Debería ser el desarrollador o debería ser infraestructura? Entonces empieza a haber una fricción tan fuerte entre compañías y entre áreas internas de las empresas que la industria empieza a evolucionar un poco, y ahí es donde viene el concepto de backstage, que fue un poco lo que hizo Spotify en su momento, y fue: no, venga, lo que el desarrollador necesita es que le entreguemos el framework de su aplicación con su IDE, y todo lo que está abajo del desarrollador no le interesa. Entonces vienen a acuñarse los temas de PaaS, los temas de backstage, lo que en su momento se denominó la experiencia con el desarrollador, que era Developer Experience. Entonces ahí fue muy interesante porque yo, estando en Red Hat, empiezo a ver que VMware cambia un poco la aproximación tecnológica. Entonces VMware dice: yo voy a hacer algo más parecido a lo que está haciendo Spotify, porque ya no le voy a dar tanto valor a herramientas para instalar Kubernetes, sino que me voy a ir on top de las plataformas. Y ahí se empieza a construir lo que VMware denominó Tanzu, que Tanzu era tomar todo lo que, las piezas todas las recetas que tenía VMware ahí, llevarlas a algo que el mercado entendiera más fácil y que estuviera más enfocado en el desarrollador. Y esa aproximación me encantó, porque yo decía, cuando yo me sentaba a hablar de esto hace 3 años, pues era complejo que lo entendieran. Entonces me llaman de VMware nuevamente y me dicen: Iván, necesitamos una persona y no hay nadie mejor que tú para que lo pueda hacer. Tú conoces nuestra competencia, que en ese momento era Red Hat, tú conoces a VMware, te conocen en el mercado y lo que queremos es posicionar Tanzu. ¿Te animas? Pero ahí, la diferencia en esta ocasión es que recibí una llamada de Estados Unidos porque se abrió una posición que era más regional. Resumen, volví a VMware. Riesgo completo, era un loco. Mi mamá y mi esposa me decían como: confiamos en que lo que estás decidiendo está bien, y volví a VMware.
Y fue muy interesante porque ahí empezamos a hablar, a dar un mensaje distinto. El mensaje era, no te preocupes por Kubernetes abajo, quieres usar Kubernetes en Amazon, Kubernetes en Google, no te preocupes en lo que nosotros estamos pensando en algo que se llama Developer Experience, que hoy en día se llama IDP, o Internal Developer Portal. Ahí fue donde arrancó esa idea, y es un portal interno, un marketplace en donde consumen aplicaciones los desarrolladores. La idea inicial fue de Spotify, pero luego ese proyecto de Backstage, VMware lo empezó a adoptar, y creo que hoy es el top contributor, si no es VMware, es Spotify, son como los dos. Y ya después Red Hat con el tiempo también vio que el modelo y la idea fue interesante. Entonces fue muy chévere porque todo lo que hemos venido hablando se trataba de reducir un poco la complejidad. Yo me acuerdo haciendo las primeras POCs, la primera solución que VMware tuvo se llamaba PKS, que utilizaba Bosch para desplegar clústeres de Kubernetes. O sea, yo tardaba 5 horas intentando explicarle a un administrador de VMware lo que íbamos a hacer, cómo se manejaban las redes, porque era bien complejo. Entonces, ahí estuvo interesante, volví a Tanzu, estuve en Tanzu un tiempo, y estando en Tanzu, mi antiguo jefe de Red Hat me llama y me dice, ahora estoy en Google. Y esto es una historia por primera vez contada al público. Y me dice, eres jefe en Red Hat, estoy en Google y quiero una persona con tu background, quiero una persona que pueda, que ya tiene, bueno, aparte de las canas que tengo, obviamente, quiero una persona que con la experiencia en la adopción de Cloud Native me pueda ayudar acá, pues porque estamos seguros de que Google tiene la mejor oferta en Cloud Native, porque Google es el creador de Kubernetes. Entonces, estando en Tanzu, me veo con una disyuntiva muy fuerte, y es que en ese momento me iba a ir a vivir a México, o era quedarme en Google y seguir, casi que era mi cuarto salto en 5 o 6 años, que no es tan común. De hecho, mi trabajo anterior había tomado 7 años, porque a mí no me gusta moverme tanto, pero realmente fue la tecnología la que presionó ese cambio profesional en mí. Obviamente habían motivaciones, tengo que ser honesto, financieras, pero realmente hoy en día miro hacia atrás y digo, fue la tecnología la que presionó un poco el cambio, porque ya hoy, después de todo esto que ha pasado, que han sido 8 años, desde la primera conversación realmente, que desde el primer taller de Kubernetes que di, que en ese momento era Docker 101, Kubernetes 101, explicar qué es un master, qué es un worker, hacer analogías de vMotion entre VMware y Kubernetes, era una locura para que la gente entendiera. Ya hoy, pues básicamente lo que hago en mi trabajo, en mi día a día, que sería la última ola, y lo que se viene, ¿no?, que es la cuarta, es la adopción ha sido baja, en mi opinión. O sea, Kubernetes lleva 5 años, pero realmente hoy las empresas, más que adoptar una tecnología por moda, lo que quieren es revisar que realmente estén solucionando una problemática de negocio utilizando la mejor tecnología. Si es Kubernetes, si no es Kubernetes, si es serverless, si no es serverless, si es Tanzu, si es Red Hat, si es VMware, si es Google, pues al final no es lo relevante. Lo relevante, creo yo, hoy, y después de 17, 18 años trabajando y conociendo el mercado latinoamericano, realmente la tecnología se debe adaptar a la necesidad de negocio que se tiene. Y en algunos casos va a funcionar muy bien, en otros no. Entonces ya hoy estoy, digamos, en una posición un poquito distinta, porque ya comprendo mejor todo lo que significa hacer un despliegue en on-premise, comprendo mejor lo que han intentado ir haciendo estas empresas. Y lo curioso, y ya con esto termino para darte ese espacio, es también las empresas han ido aprendiendo, tomaron decisiones muy buenas, pero también tomaron decisiones equivocadas. Y un poco también el mensaje aquí es, se vale equivocarse. Yo podría estar acá lamentándome, ¿por qué no me quedé en IBM? O en VMware, ¿por qué no hice? Y al final yo hago un dedo en perspectiva y digo, fue muy positivo lo que pasó. Porque el crecimiento y lo que pude aprender aquí, difícilmente lo hubiera podido aprender si me hubiera quedado tal vez buscando la seguridad y el confort de pertenecer a una empresa nomás, ¿no? Eso es, en términos muy generales, un resumen de las olas que pues he tenido yo que vivir de primera mano, como les conté. Y yo creo que ya la audiencia ya tiene un contexto mucho más amplio y de las olas a lo que nos referimos. Pero hay unas notas que tomé aquí que son muy interesantes y quiero destacar y tal vez hacer como un pequeño
doble clic, como le dicen por ahí, a estos puntos, porque algo que sí he notado en cada una de las experiencias que contaste es la visión que tuviste, ¿no? Yo sé que la respuesta corta es experiencia, te da la visión, pero no siempre tuviste la experiencia. Muchas veces, de hecho, la mayoría de las veces comentaste que era el riesgo que tomaste. Dijiste, quiero intentar hacer esto porque, pues, me parece curioso, pero ¿cómo lograste tener la visión de ver esas olas? Porque en cada movimiento lo que acabo de entender es, nunca fue para atrás, sino siempre fue como que el siguiente salto es este y caíste justo en el empezar de cada salto. ¿Cómo lograste tener esa visión? Sí, pues mira, la verdad es que yo soy muy autocrítico, Ángel. Yo todo el tiempo estoy, o sea, termina una reunión con un cliente y yo mismo digo soy muy orientado al objetivo y al logro. Entonces, digamos que por mi personalidad, que es un poco más melancólica, yo tiendo a cuestionarme mucho, a darme muy duro, por decirlo de alguna manera, pero también a cuestionar si lo que yo estoy proponiendo realmente hace sentido. O sea, yo sé que pueden haber muchas personas que se quedan... Mi trabajo es construir aplicaciones. Agacho mi cabeza a construir aplicaciones, levanto mi cabeza y pasaron 15 años. Yo no puedo hacerlo. O sea, no sé, pero yo tengo que estar pensando en cómo lo puedo hacer mejor. O sea, esto sí tiene sentido. Por eso cuando, y hablando más en lo técnico, cuando VMware toma la decisión de matar PKS para traer una implementación de Kubernetes más friendly, más fácil de usar, que era la que hacía Eptio, yo decía, perfecto. Cuando Red Hat tenía unos mecanismos de instalación de OpenShift en on-premise y en nube, y cambia los mecanismos de instalación, porque antes eran recetas de Ansible que tenías que ejecutar, ya luego a una instalación más automática, yo decía, perfecto. Entonces tal vez la curiosidad y el buscar siempre lo mejor, porque también una de las cosas interesantes que tiene estar en preventa es que escuchas los problemas que tiene una empresa. O sea, yo siempre desafío a mis colegas que están en desarrollo, a que están en operaciones, que es muy genuino y es muy loable, pero siempre les digo, una de las cosas que a mí me encanta de estar en preventa, obviamente es vender soluciones de tecnología, pero más que eso es escuchar los problemas. A mí me encanta sentarme, sacar mi iPad o mi agenda, lo que sea. Mira, estamos teniendo Entonces yo soy un buen solucionador de problemas. Entonces al ver que cada vez que la tecnología iba cambiando, iban surgiendo mejores cosas, creo que eso fue como lo que me inspiraba. Yo pronto puedo hacer algo mejor acá. Yo pronto creo que lo puedo hacer mejor acá. Y fíjate que todas las empresas fueron evolucionando. O sea, hoy en día es una solución espectacular. Tanzu es una solución espectacular. Yo he tenido la oportunidad de que tuve clientes que compraron Tanzu, que luego me compraron OpenShift y que hoy en día están comprando Google. O sea, están haciendo aplicaciones en Google. Y no es que las tres tecnologías sean malas, pues tienen sus diferencias, pero más es confían en el criterio de la persona que está escuchando lo que quieren hacer. Que eso tal vez a los que trabajen en preventa les pueda servir un poco. Y es eso, es esa confianza que uno se puede ganar por tener un buen criterio, vale oro. Y te lleva a ti a adaptar la problemática que sea a la tecnología realmente correcta que hace sentido. Entonces, yo creo que ha sido eso. Y eso viene relacionado con lo que dijiste hace un momento, que 2000% de acuerdo contigo, es que antiguamente, o todavía se hace, pero creo que vamos cambiando, se decía, esta es la tecnología, vamos y hacemos esta tecnología, pero lo que vos dices, en lo que estoy muy de acuerdo, es al revés. Yo tengo un problema de negocio, de comunidad, lo que queramos resolver. Más bien que la tecnología debe adaptarse a resolver ese problema. Estoy muy de acuerdo con vos, y ahí es donde está el tema que tú decías de solucionar problemas, es no ver el problema tecnológico, sino ver el problema como tal y entonces buscar la tecnología que se aplica a eso. Que ahí es donde viene un par de preguntas que tengo, porque definitivamente vienen retos con esos cambios que hiciste, con esas, digamos, estar al frente de las olas también tiene muchos retos. Porque tienes que prácticamente ser como el primero. ¿Cómo explico esto? Retos de comunicación, retos de adopción, de evaluación, porque pues, para tú tener un buen criterio tienes que evaluar primero muchas cosas, y por supuesto está el mercado y lo que se llama la resistencia al cambio.
No sé si quieres, podemos ir uno a uno si quieres, el tema de comunicación, por ejemplo, ¿cómo empezamos con eso? ¿Qué hacías en ese respecto? Claro, es que, pues mira, lo primero que yo generalmente traté, en su momento, ya hoy en día tengo que reconocer que no lo hago porque pues la tecnología ha cambiado, pero en su momento yo lo que hacía era, antes de ir a hablar de algo, primero lo voy a vivir yo. Entonces, en esa época yo tenía mis servidores en mi casa, pagaba una fortuna de luz, tenía cables, yo en mi casa alcancé a tener una red SAN, alcancé a tener switches, que yo sé que mucha gente lo hace porque realmente me apasionaba lo que yo quería hacer. Entonces el experimentar la tecnología, wow, me gustaba. Tenía el tiempo, en ese momento no tenía hijos. Estaba con mi esposa, porque mi esposa era feliz de que yo me metiera a pasar mi tiempo acá. Entonces fue mucha experimentación, pero luego también pensando en la comunicación, lo que yo trataba de hacer era experimentarlo y luego poder explicarlo más fácil. O sea, creo que algunas personas me dicen que cuando yo explico algo, se logra entender. Entonces creo que tengo una habilidad para poder simplificar lo que resulta ser muy complejo. Y yo creo que eso también me permitió que pasara esto, porque esas olas fueron riesgos profesionales míos, pero también lo que hay detrás es que cuando tú haces las cosas bien y las haces de manera genuina, con ética profesional, empiezas a construir un goodwill, empiezas a construir un buen nombre. Entonces, cuando tú tienes un buen nombre, empieza a suceder esto. Ahora, yo en un momento te tengo que reconocer, y le reconozco acá a la audiencia, que yo tuve que dejar de escuchar. O sea, porque todas las empresas te van a ofrecer a ti cosas espectaculares. O sea, yo te puedo decir que yo tuve ofertas para irme a Europa, para irme a Asia de trabajo. O sea, si uno no tiene clara su visión personal y profesional, cuando se mete en una cosa como estas, pues en cualquier, es como una hoja que se lleva el viento. Entonces, no habitan para cualquier lado. Entonces, yo en un momento tuve que decir, no, esté o no esté en el mejor lugar, tenga o no tenga la tecnología, también tiene que ser un tema de que yo tengo que hacer sólido mi mensaje y tengo que empezar a contar historias de manera profesional. Pues claro, ya cuando logré estar 3 años en IBM y Red Hat, ya ahorita voy 2 años pasaditos en Google, pues digamos que ya tú puedes contar una historia un poco más sólida. No puedes estar tú año a año, es que es una nueva tecnología, entonces me voy para acá, porque te quedas con un mar de conocimiento y 1 centímetro de profundidad. Entonces un poco creo yo que ha sido eso. No, de acuerdo con vos. Y ahora conectando eso, ¿cómo enfrentaste la adopción? Porque para cada principio de ola era completamente nuevo. O sea, yo me acuerdo incluso de que cuando el tema de Kubernetes, que solamente era un scheduler, no era ni siquiera entero lo que hoy en día vemos. O sea, ¿cómo enfrentabas esos retos de adopción? Mira lo interesante, ahí es donde yo me acerco a la CNCF. Ahí es donde yo me acerco a la CNCF y fui atrevido porque pues en ese momento estaba en una empresa y les dije, yo quiero ir a un Cloud Native, a un KubeConf, perdón. Y estando en un KubeConf tomé la decisión de escribirle a Chris. De hecho, por ahí tengo el mensaje. Y le mandé un mensaje y le dije, mira, literalmente lo voy a poner en castizo español. He estado jugando con Kubernetes por 5 años o por 3 años, algo así. Quiero poder abrir un capítulo de la comunidad en Colombia. Quisiera saber si tú me puedes ayudar. Pasaron algunas semanas, él me respondió y me dijo, sí, mira tu correo. Y en el correo me había enviado un link, te estoy hablando de 2016, 2017 tal vez creo. Bueno, algo así. Entonces ahí yo empiezo a decir, como esto está tan verde, por decirlo de alguna manera, pues vamos a ayudar, vamos a empujar un poco. Y empezamos a experimentar. Yo ya venía de trabajar con comunidades porque un poco también, y olvidé mencionarlo, pues yo he recibido mucho de las comunidades y he tratado de devolver un poquito de todo lo que he recibido. El conocerte a ti, el conocer a muchos amigos, ¿en qué entorno se dio? En comunidades, que yo siempre lo digo. Entonces, yo tuve la fortuna de fundar la comunidad de VMware aquí en Colombia, que es el VMUG, VMware User Group, también algunos años atrás, y luego de ser el que fundó la comunidad CNCF en Colombia. Entonces, eso fue chévere porque cuando abrimos el chapter aquí en Bogotá, toda la gente
Entonces, nuestros primeros capítulos era explicar un Kubernetes, hacer talleres, era tratando de buscar, venga, alguien que explique bien este tema, alguien que pueda, y fue muy chévere. La verdad, digamos que la adopción, lo que yo decía es, si apoyamos un poco a que la industria conozca la tecnología, va a resultar más fácil luego que Colombia lo adopte, va a resultar más fácil que las empresas lo adopten y va a resultar más fácil que luego me compren las tonterías que estoy diciendo. Algo así era como mi sentir. Y yo decía, vamos a invertirle, y yo disfruto mucho el comprar una pizza, buscar un salón, conectar mi computador, hola, bienvenidos y vamos a aprender. Esas tres cosas me encantan. Hicimos cosas súper chiquitas, sencillas, pero también logramos hacer en la comunidad. No, nos metimos un día en una locura de un concierto temático, hicimos un tributo, no, o sea, hicimos un montón de cosas, tuvimos 100 y pico de personas, que ninguna comunidad en su momento llegaba a tanta gente, y la pasaban genial, y logramos encontrar un espacio en donde la gente aprendía, y había, digamos que contenido de valor, pero también la pasaban bien, que yo decía, que esto no sea ladrilludo, que no sea ahí alguien, bueno, vamos a ver Kubernetes, kubectl, sino tratábamos de combinar un poquito de entretenimiento también con aprender tecnología. Y eso lo aprendí de mis amigos los americanos. Tú vas a un evento de tecnología y es el show, ¿no? Luces, wow. Vamos a crear una nueva aplicación. Entonces yo creo que eso fue una forma interesante. Logramos ser el segundo capítulo, el segundo chapter o la segunda comunidad más grande de Latinoamérica, como en el 2018-19. Teníamos 2.100 personas y todos querían compartir y todos querían estar. Entonces fue chévere porque fue una manera interesante de ayudar un poquito en esa adopción. Ahí conocí comunidades en otros lugares y realmente la comunidad a mí me mueve. Quisiera tener más tiempo hoy para poder enseñar, para poder dedicar y sobre todo para poder convocar. A mí me gusta, yo no lo sé todo en Kubernetes, estoy bastante lejos de saber y no he tenido el aporte en una línea de código de alguna versión de Kubernetes, ni mucho menos, pero sí he tenido, digamos, el interés de hacer comunidad, el interés de reunir personas y poder enseñar lo poco que uno pueda aprender, ¿no? Que también es lanzarse un poquito. Entonces, eso te podría decir en ese sentido. Pero no, ¿sabes qué? Quiero hacer un aporte ahí y agradecerte porque pues de hecho es uno de los temas que más estamos tocando ahora de que, bueno, que realmente a qué se refiere contribución, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a que contribuciones 300.000, 400 líneas de código a una plataforma, ¿no? Pero si nadie la usa, sigue siendo una plataforma de 1 millón de líneas. Y quiero tomar este momento para agradecerte porque vos sos de las personas que contribuyen mucho a ese tema de la adopción, al tema de conocimiento y que la comunidad también se nutre de esa manera. Y de ahí también de comentar de que cuando abrimos el capítulo de Medellín, que fue también alrededor como el 2018, algo así, creo que fue como un año después del tuyo, algo así, y nosotros buscamos a ver quién está cerca para acá, Bogotá. Llegó un momento en que creo que le tomé un screenshot, casi quedan 3.000, y yo decía, no, para llegar ahí nos va a tomar años, pero muy chévere, porque eso denota de que existía una necesidad de aprender, pero también hay un liderazgo de las personas que quieren seguir, porque es lo que vos dices. Si no hay un liderazgo de las personas que dicen, esta persona lo que está hablando tiene sentido, tiene goodwill, pues no se unirían, ¿no? Así que quiero felicitarte porque pues líneas de código no son siempre lo que determina una comunidad. Y sabes también que aprovecho para mencionar algo que va en esa misma línea, y es que pues, las comunidades son reuniones de amigos en donde yo siempre les decía, y he estado en 3 empresas diferentes y siempre he fomentado la diversidad de los que presentan. O sea, yo he traído gente súper chévere que conoce muchísimo de tecnologías alrededor del ecosistema de Kubernetes, pero también ha pasado alguien que de repente dijo, venga, yo quiero contar una historia, yo quiero contar un problema que tuve. Entonces, si tú miras, ya el canal de YouTube no lo usamos tanto, pero logramos tener la historia de Mercado Libre de Kubernetes, que fue la plataforma de Fury, que es una historia espectacular también de un montón de aprendizajes, historias de Bancolombia. Hicimos un tour de Kubernetes con todos los fabricantes,
O sea, ha estado diverso y eso me gusta. Y siempre le digo a las personas, búsqueme. Y si quiere hacer una charla de qué es y le ponemos fecha y ya. No tiene que tener 50 certificaciones porque eso sí sería un poco que las comunidades fueran como una vitrina de trofeos. Y eso no creo que sea el sentir. Cuando la gente se siente cómoda, cuando la gente se siente con la libertad de preguntar la cosa más básica, es en donde se solidifican más las comunidades. Entonces, pues, digamos que eso ahí, adicionando un poco a lo que estabas diciendo. No, más de acuerdo no puedo estar. Y de hecho voy a como que a mezclar los últimos 3 puntos porque quiero regresar un poquito más a este tema. Pero el tema de evaluación, mercado y resistencia al cambio, creo que van muy ligados. Y en estas olas que tú has tenido, ¿cómo has logrado enfrentar esos tres tópicos? Porque creo que para mí que también he estado en preventas y he estado en otras posiciones, es un tema complicado, son retos que uno tiene que adoptar. Sí, pues es que mira, yo creo que ahí generalmente lo que pues, las empresas han tratado y yo siendo parte de ellas es de ser un facilitador en ese proceso de adopción. Entonces, digamos que en mis primeros años tratando de enseñarle o posicionando a las empresas en el ecosistema de Cloud Native, pues yo qué quería lograr. Yo quería que el cliente sacara y me comprara algo, pero no estaba tan preocupado en que el cliente evolucionara, en que él construyera una historia y en que me viera a mí como parte de una historia que le iba a permitir ser exitoso a él. Entonces un poco también lo que yo personalmente he tratado en este proceso, ya no es hoy en día solo Kubernetes, ¿no? Ya hoy en día estamos hablando de Kubernetes plus otro montón de cosas, porque día a día, mientras estamos hablando acá, se están liderando nuevas tecnologías open source, hay gente intentando crear otras cosas, hoy con el boom de la AI y Gen AI, pues ya queremos hacer cosas, queremos hacer menos, queremos menos complejidad, queremos que la inteligencia artificial absorba toda la complejidad. Entonces un poco lo que nosotros tratamos, y fue un tema interesante porque tuve la posibilidad de trabajar con personas que también pensaban mucho en cómo le podemos ayudar al cliente a adoptar. Entonces empezamos a trabajar con metodologías de trabajo que permitieran que el cliente fuera teniendo un desarrollo iterativo e incremental, que no fuera, y me acuerdo de las primeras conversaciones, era vamos a modernizar el core transaccional. Listo, ¿cuánto vale eso? 5 años de trabajo y te vale tanta plata. Entonces era como, o sea, es como si yo voy a tu casa y te digo, ¿sabes qué? Vamos a remodelar la cocina, la vamos a destruir por 2 meses. Tú dices como, uy, no, espere. O sea, si quisiera tener una mejor cocina, retóquemela. Pero arranquemos quitando acá, ¿me entiendes? Entonces era un poco eso. Entonces al principio eran proyectos Big Bang y luego empezamos a entender que la mejor forma era arrancar de manera iterativa e incremental, que digamos románticamente es lo que proponen las metodologías ágiles y todo esto, y es pequeñas entregas de valor, mínimos productos viables, pero esos mínimos productos viables están orientados a la experimentación. Por ejemplo, Red Hat tenía una cosa que me gustaba mucho, que eran unos laboratorios de innovación en donde en 8 semanas tomaban un pequeño servicio, sentaban 3-4 personas y hacían un ejercicio completo de entendimiento tecnológico, pero también de valor. Entonces eran pequeños laboratorios. Pivotal Labs también tenía eso. Y luego los fabricantes empezaron a decir, venga, no vamos a ir por grandes proyectos a 5 años, sino que vamos a demostrarle al cliente el valor en el corto plazo. Y yo creo que eso lo deben hacer también las empresas. Mira, yo trabajo en sector público y a mí a veces me cuesta mucho entender, hay gente que es muy purista, entonces vamos a demorarnos 1 año y medio definiendo la arquitectura empresarial, el estándar tecnológico es este. Estamos en un mercado en donde todo el tiempo las cosas están cambiando. Entonces, más bien yo lo que diría es, si estuviera a la interna de una empresa, es tengamos un laboratorio para probar muchas cosas, o sea, cojamos del budget y probemos, porque es que el probar te da un criterio más sólido y tú estás más seguro de tomar una decisión más adelante. Entonces, un poco lo que nosotros hemos hecho, lo que hoy en día hacemos en Google es eso, vamos a solucionarte el problema que tienes en el corto plazo.
de aquí a 2-3 años van a haber 10 tecnologías más que nos van a cambiar el mindset, pero tú necesitas solucionar lo que está en el corto plazo. Entonces, justo acá en Google lo que estoy haciendo ahora es eso, es tratando de construir algo que denominamos Google Cloud Customer Roadmaps, que son como un journey de adopción que va desde lo chiquitico y que va en unas fases que tienen unas mediciones y que tienen un valor más tangible, más allá de todo lo que tienes abajo. Es como, yo te voy a solucionar un problema con la mejor tecnología y te voy a ir llevando a solucionar muchos problemas en el mediano plazo. Entonces, yo creo que esa es la mejor forma de que una empresa pueda empezar a evolucionar. ¿Por qué muchas hoy no han dado el primer paso en Kubernetes? ¿Por qué muchas hoy siguen con cientos de servidores en sus data centers prendidos? Porque la mentalidad, el mindset de los equipos de tecnología es Big Bang. Pues si alguien viene y me dice que puede coger esto y lo lleva allá, bien, cuando realmente hay hoy en día más metodologías o prácticas que sí plantean algo un poquito diferente. Sí, es interesante lo que acabas de tocar, ¿no? Es cierto, muchas veces preferimos hacer Big Bang que algo incremental, pero tal vez ahí es donde está el tema que traigo, que mencionaste al principio un poco, el tema de cómo comunicarlo. Creo que en eso, y pues como compañía tal vez me pongo mi sombrero y me sumo a, tenemos que saber comunicar eso, cómo realmente podemos traer esa modernización o eso, digamos, mejoras, pero comunicadas de una forma que se entienda mejor y que se vea cuál es el valor realmente a lograr, ¿no? Que me lleva a la pregunta siguiente. Hemos hablado de diferentes tecnologías, olas, cosas, ¿no? Pero antes de tocar la cuarta ola, quiero entender qué juega Open Source aquí en este papel. ¿Cuál es el papel que juega Open Source? Porque hemos hablado mucho de negocios y a lo mejor pensarán, ok, pero todo esto es tecnología, sé cuánto me cuesta de pago esto, pero realmente que hay mucho Open Source envuelto. Claro, mira, y ahí sí tengo que, aquí tengo mi carnet de Google, aquí tengo mi carnet. Entonces, mira, yo creo que Google dio unos pasos muy interesantes para plantear una dinámica de mercado diferente. Entonces, cuando Google crea Kubernetes y decide más bien donarlo, porque vio el potencial y el valor que podría ser transversal en la industria, de manera directa empezó a inyectar un ADN en empresas de tecnología que no lo tenían. Es increíble, mira, yo recuerdo, yo tengo un compañero que trabaja en Red Hat, no voy a decir su nombre, pero cuando IBM compra Red Hat, él pone un post en su LinkedIn indignado, porque claro, o sea, el rey del Enterprise, ahora una empresa espectacular, yo amo IBM, pero era el rey del Enterprise, el rey del mercado legado, por así decirlo, versus una compañía open source fantástica como Red Hat. Entonces, ¿qué ADN pueden tener? Entonces, el impacto que tuvo el open source en la dinámica de mercado completa es impresionante. Y pues yo estuve cerca de estas historias, la de IBM y Red Hat, pero la de VMware. VMware también vendía licencias. Y VMware, digamos que siempre aportó en open source, pero sin tanto valor. Cuando llega Kubernetes, VMware tenía un equipo de Kubernetes, y cuando viene Eptio acá, yo creo que el valor que trajo Eptio fue tratar de explicarle a los ejecutivos de la compañía que si no pensaban en que esto era un esfuerzo en conjunto, que tenía una forma de monetizar y que el valor que le daba a la industria era tan alto, pues no hubiera empezado VMware a poner yo recuerdo mis presentaciones, iba a una sesión y mi segundo slide era la contribución de VMware en el open source y se trataba de sacar todas las medallas y estrellas. Tú ponte a buscar presentaciones de Red Hat, presentaciones de SUSE. Hoy en día, y eso cambió, digamos, 10 años atrás, no más hacia atrás, porque antes la contribución en open source no se valoraba tanto. De un tiempo para acá, todas las compañías empezaron el mismo SAP, o sea, hoy en día tú dices, ¿en serio estos tipos hacen contribución a open source? Mira, una historia más cercana, Bancolombia. Bancolombia es la única compañía, el único banco en Latinoamérica que pertenece a la CNCF como end user. Yo tuve la oportunidad de ayudarles un poquito en ese contacto. ¿Qué interés hubiera podido tener Bancolombia en meterse en open source, un banco en Latinoamérica?
Entonces el impacto que tuvo pequeñas decisiones que tomaron empresas grandes en la industria, como Google, lo menciono, pues realmente trajo un ADN completo. Y ese ADN tuvo un impacto en el ámbito corporativo, pero también tuvo un impacto en el ámbito personal, porque devuélvete tú 10, 12 años atrás, ¿cuántas comunidades teníamos en open source? Una, dos. O sea, uno de mis mejores amigos trabaja en Red Hat y él venía a trabajar en Nobel y él me decía, éramos, aquí en Colombia hay un término, pero no lo voy a usar mejor, pero él decía como, eran reuniones de universitarios locos, hablando de open source. Entonces, ya hoy en día, una persona que está sentada en un banco quiere ir a un evento a hablar de open source. Eso cambió la dinámica. Hoy en día una empresa como la tuya o como partners que hay en Latinoamérica van a eventos de open source en donde realmente no hay un dueño. Todos somos los dueños de este propósito. Entonces, wow, o sea, tú dices el impacto que tuvo en la industria de la tecnología y por supuesto organizaciones como la CNCF, Linux Foundation, o sea, estas organizaciones que de alguna manera lo que tratan es de cuidar un poco esos valores, entendiendo que cada empresa quiere vender, cada empresa vive de lo que vende, pues realmente yo creo que esa dinámica fue la que cambió la industria, creo yo. Que no es nuevo, ¿no? El open source no lleva 10 años, pero sí tuvo un impacto muy fuerte con la llegada de la nube y con la llegada de Kubernetes, en mi opinión. Sí, y estoy de acuerdo con vos. Creo que estamos empezando a convivir negocio con open source y no tiene una cosa por qué opacar la otra. De hecho, destacar, o sea, no solamente ha sido Kubernetes lo que Google ha donado a la CNCF, y yo creo que también hay otros proyectos en los cuales exacto. Es un proyecto de Google y más que mucha gente no conoce. Todo eso, o sea, hay muchísimas cosas y ese ADN, quiero reconocerlo, de que sí se ha inyectado en muchas compañías y muchas veces se ha visto como algo raro, como el tema de IBM con Red Hat, pero no, pueden convivir, o sea, pero también tenemos que, como decimos, al final tenemos que comer también, no solamente puede ser open source, pero siempre y cuando se mantenga el ADN del open source, siempre y cuando se mantenga esos valores, pueden convivir ambos en el mismo lugar y no tienen una cosa por qué afectar la otra. De hecho, para agregar lo que dijiste, éramos, poquitos, un par de chapters. Hoy en día somos, 15 chapters en Latinoamérica, 10, 12 KCDs que se han hecho hasta ahora, que son los Kubernetes Community Day. O sea, el crecimiento ha sido exponencial. Entonces es algo que me apasiona mucho, de lo que podríamos estar hablando aquí horas, pero me gustaría también saber y preguntarle así al visionario, ¿cuál es la cuarta ola? ¿Cuál es esa cuarta ola que estamos esperando? Uy, esa pregunta está interesante, porque no me gusta ponerme en el plan de brujo o algo así. O sea, yo creo que la ola 3 que mencionaba y la ola 2 conectan un poquito a lo que va a pasar con la 4. Y es que lo que se ha buscado en la ola 2 y 3, y si llegaron tarde al podcast se tienen que devolver, como 30 minutos, es simplificar aún más el trabajo de desarrolladores y de operadores de tecnología. O sea, y esa simplificación tiene una intersección muy fuerte que se llama inteligencia artificial generativa. Porque ya hoy tú te pones a mirar los LLMs que manejamos nosotros, que tienen otros fabricantes, y ya tú haces una pequeña petición con un par de líneas y vas a obtener un resultado que 8, 10 años atrás te hubiera tomado 3, 4 días de trabajo. Entonces un poco la ola que yo veo es algo similar a lo que pasó en la 2, que era los desarrolladores confundidos porque no sabían qué era de ellos y los de operadores. Entonces yo tenía llamadas con amigos que eran de infraestructura y se obsesionaron con volverse desarrolladores. Y desarrolladores que desarrollaron toda su vida y que querían volverse ahora infraestructura con la llegada de Kubernetes. Entonces, la llegada de Kubernetes trajo una fricción entre roles. Ahora la inteligencia artificial va a ser lo mismo. Y creo que la cuarta ola va a ser en que esos desarrolladores que logren comprender cómo la inteligencia artificial los va a hacer más eficientes son los que van a definir esa siguiente ola. Y también abajo, porque un poco es
Ahora, ¿qué se viene? ¿O en qué está trabajando, por ejemplo, Google? Tú entras hoy en día a una consola de Google, o digamos que algunos fabricantes ya lo tienen, pero nosotros en particular estamos trabajando muy fuerte ahí, pues porque Google es uno de los papás de la inteligencia artificial generativa. Es en cómo empezamos a hacer intersección para que tengamos los LLMs atados a la tecnología. Entonces yo necesito hacer algo con Kubernetes. Aquí hay una tecnología que tiene mucho más conocimiento que yo, que en cuestión de segundos puede resolver muchos problemas más rápido que yo. Es como las personas, nosotros, tenemos la capacidad de acercar la inteligencia artificial a poder solucionar estas dos cosas. Un amigo me decía el otro día, entonces vamos a llegar a un momento en donde los desarrolladores van a estar en el sofá, al frente de la isla, sin hacer nada. No voy específicamente al punto de que desarrolladores y operadores no trabajen, por así decirlo, sino que las empresas sean mucho más eficientes y productivas porque tienen la gente con el mejor criterio para construir las mejores soluciones tecnológicas. Esa sería, digamos que la siguiente ola, pero esto no termina ahí. O sea, no sé en dónde vamos a estar en 10, 15 años, pero hablando de este ecosistema de Cloud Native particularmente, sí es las empresas que logren comprender sin temor, porque hoy en día es cruel, pero hay temor detrás de la inteligencia artificial. A veces me demoro de una reunión de 60 minutos explicando normatividad 40 y la tecnología 20 minutos. Entonces, creo que los que logremos entender la intersección que va a tener la inteligencia artificial en esta tecnología, tendremos nuestro trabajo asegurado los próximos 5 años. O menos, aclaro, porque no sé lo que venga. No. Yo creo que AI es un tema para 7, 8 horas aquí sentados y lo único que quiero agregar ahí que me parece que tocaste en el punto muy, muy claro y me gustaría dejarlo bien claro para la audiencia es ese tema de aprender AI, de dominarla, no te va a quitar el trabajo a nadie. Es algo que hemos discutido en diferentes lugares. Nadie va a perder trabajo por AI. Y voy a hacer un quote de alguien que también entrevisté en el podcast y es Jiho Son, que dijo: no es AI que te va a quitar el trabajo, sino es la inhabilidad de adaptarte a. Eso es realmente lo que le va a afectar a uno, y los invito tal vez aquí, haciendo una pequeña cuña, que vean ese capítulo, porque va mucho con lo que acabas de decir, de que AI no hace nada, no nos va a quitar nada, nos va a dar. No, y mira que te cuento una evidencia. El último mes, mis papás son de 80 años, me pidieron asistentes virtuales en sus casas. Pues vieron que acá yo en mi casa digo, ok Google, apagar la luz, prender la luz, bla, bla, yo quiero algo así. Y mi papá esta semana ha tenido una frustración, porque ok Google no funciona, porque Alexa no funciona, pero cuando lo han logrado se sienten muy felices. Entonces yo digo, estamos hablando de personas de 80 años, que han tenido la capacidad de entender que surgen cosas que les van a cambiar un poco la dinámica de vida, cuanto más los que estamos involucrados en tecnología tenemos el desafío de prepararnos, de capacitarnos. Y un poco con lo que quisiera pronto cerrar acá es, el apetito no se tiene que acabar. O sea, vienen cosas, wow, más grandes. O sea, esta historia, ojalá nos veamos en 10 años, ya yo con más canas, tú al menos con una, porque parece que tú eras 30. Y bueno, ¿qué pasó del 2024 que nos vimos al 2030? ¿Qué tanto de lo que conversamos realmente va a ser interesante? Y creo que estás ahí, en esa capacidad de transformarnos, de atrevernos a... Yo hoy fui desarrollador 10 años, fui infraestructura 10 años, resulté siendo científico de datos otros 10 años. Yo creo que esa gente es la más exitosa realmente. Wow. Sí, tienes toda razón. Y de hecho, voy a usar eso como un segue porque sé que podemos estar aquí horas. Y voy a hacer la introducción a un segmento que estamos haciendo que es interesante, chévere. Es un segmento donde hacemos 5 preguntas que las puedes responder como quieras. Fan, lo que quieras. Así que ahí va la primera. Y dice, si pudieras cenar con alguien pionero de la tecnología, ¿quién sería? A ver, voy a utilizar una foto aquí para responder esa pregunta. Bueno, para los que no sepan ahí, esa es una foto que yo me tomé con el señor Pat Gelsinger. Pat Gelsinger pues fue el CEO de VMware como 8 o 9 años y hoy en día es el
el CEO de Intel, ¿vale? Esta persona para mí es una fuente de inspiración porque reúne dos cosas que son apasionantes y es un tipo brillante desde el punto de vista tecnológico. Fue el CTO de Intel 20 años, trabajó en VMware y luego volvió como CEO de Intel. Como persona es espectacular, apoya las causas que yo apoyo, que van más de índole personal, porque él es cristiano como yo, entonces su historia de vida es impresionante y tuve la oportunidad en este evento de conocerlo un poco más. Ese evento no fue de tecnología, fue un evento personal al que me invitó y fue muy chévere. Me encantaría tener una cena con él, me encantaría hacerle muchas preguntas porque realmente es una persona muy chévere para compartir una cena. Bueno, ya sabemos, Mr. Pat, si está escuchando este podcast, le debe una cena a Iván. Si algún día. Aquí vamos con la segunda. ¿Cuál es tu playlist favorito cuando estás programando o trabajando soluciones de la nube? Bueno, mi banda favorita se llama Su Presencia. Esa banda, pues yo escucho mucho una banda que se llama Su Presencia y escucho recientemente un cantante que me gusta que se llama Ryan Ellis. Es música cristiana, muy chévere. También yo creo que depende un poco del día, ¿no? O sea, uno cuando está como muy enérgico quiere música más fuerte, otros días un poco para poder estar más concentrado. Pero sí, mi banda favorita es Su Presencia. Ahí sí la conozco. Listo, seguimos. ¿Cuál es el último libro o artículo que leíste que te impactó mucho? Bueno, a ver, por acá lo tengo también. El mejor equipo del mundo. Yo soy hincha de Millonarios. Entonces, en este libro se describe que en la época del 49 a 1953 fuimos el mejor equipo del mundo. Y de hecho, un jugador que estaba acá se fue para el Real Madrid. Y bueno, varios. Aquí le ganábamos a todo el mundo, le decían el ballet azul, para los que no son colombianos. Millonarios, fuimos el mejor equipo del momento. Y de Colombia creo que somos el mejor. Y este es el momento en el que no sea hincha de Millonario, tapes en los oídos porque aquí no vamos a hacer cortes. Esto queda porque queda. Es el mejor equipo de Colombia. Eso, bien. Listo. La siguiente. Si pudieras crear un superhéroe basado en Kubernetes, ¿qué poderes tendría? Listo. Algo que han intentado solucionar muchas empresas que todavía está parcialmente solucionado. Y es la posibilidad el superhéroe se llamaría como Multi-Cluster Hero. Entonces, ¿dónde quieres? Tengo mi portátil acá, tengo mi celular, aquí puedo instalarte un clúster de Kubernetes. Tengo un Raspberry Pi, lo puedo instalar ahí. Eso sería, que creo yo hoy que está parcialmente solucionado. Todos los fabricantes dicen que son multicloud, pero no es cierto. Graben esto. No, en eso estoy de acuerdo, no es 100% cierto para nada. O sea, tienen como esos destellos, pero... Exacto, las voluntades están, pero las realidades no tanto. Y ahí vamos con la última. Si pudieras implementar una solución Cloud Native en cualquier sector público de la TAM, ¿qué país elegirías primero? Colombia. Muy difícil. Yo trabajo en sector público y una de las cosas que me tiene muy apasionado estando en Google es que trabajamos para el sector público. Trabajamos con causas, digamos, que tienen un impacto al ciudadano de a pie. Entonces trabajaría en Colombia y tal vez escogería una zona no tan favorecida. El Chocó o tal vez la costa atlántica. Ahí lo haría y me gustaría de pronto algo en salud. Me encantaría poder, sí, justo ayer hubo una noticia en donde habían personas de la tercera edad haciendo filas esperando sus medicamentos. Yo decía, es increíble. O sea, la tecnología hoy nos da para llevarles a la puerta de su casa. O sea, una señora de 60, 70 años no necesita ir a
a reclamar sus medicamentos a un lugar. Deberíamos trabajar con todo el tren y para poder solucionar problemáticas como esa y otras más, pero sería Colombia, definitivamente. Estoy de acuerdo contigo, es más, tocaste un punto que para mí llega muy adentro, es que, y no quiero sonar criticón, pero creo que a veces estamos solucionando tantos problemas, que si martes, que si VR, que si vamos a buscar un metaverso, cuando tenemos tantos problemas reales en nuestro alrededor, nuestra comunidad. No sé, no quiero sonar criticón, pero tocaste un tema que sí me llega muy cerca y creo que ahí tenemos mucho trabajo por hacer antes de tener que resolver la vida martes, en mi opinión. Seguro, y más las empresas de tecnología, que hoy en día son tan exitosas, que hoy en día son tan relevantes y que si realmente quieren resolucionar problemas, son voluntades, como siempre lo digo, son voluntades. Exacto. Y para ir cerrando, algo que siempre hacemos es que, y has contado muchísimas anécdotas, no sé ni cuál voy a preguntarte, pero nos gusta a veces cerrar con una anécdota que inspire, porque al final nuestro objetivo en este podcast es humanizar la tecnología, lo que acabamos de decir. Tecnología no existiría si no estamos nosotros los humanos, AI no existiría si no estamos los humanos, y al final tenemos ese toque personal. Y me gustaría que nos contaras tal vez algo que te sucedió personalmente, que fue lo que tal vez te causó ser el Iván de hoy, o te impactó de una manera que pueda tal vez ser relativo para alguien que nos esté escuchando y diga, oh, Iván le pasó esto y ha sido resolvido, me puede suceder a mí también. Bueno, lo mencionaba un poquito ahorita que estábamos hablando, pero lo voy a volver a mencionar, y es que yo creo que algo que cambió un poco la visión de mi profesión fue haber asistido a un evento de tecnología. O sea, uno a veces cree que son charlas y no tienes tanto impacto, pero yo todavía recuerdo entrar a la sala en donde había mesas compartidas, había una sesión ahí, y vi por primera vez la palabra Kubernetes. Y cuando empezaron a explicarlo, la curiosidad, el miedo, porque no sé si te ha pasado, a mí sí, que hace que uno está en un evento de tecnología, entra y no entiende nada de lo que están hablando. O sea, está perdido. Y es como, y uno pone cara de intelectual, wow, qué interesante. O sea, realmente eso me sucedió a mí, no estoy entendiendo nada, y en ese momento era el responsable en la empresa en la que trabajaba de definir el portafolio de soluciones. Entonces, cuando esto sucede, yo llego como cuando un niño llega al parque a mis jefes, me acuerdo, Eduardo, Lino, esto va a pasar, esto viene, y ellos me miraban como, pero vieron pasión y creyeron en mí, porque luego la empresa intentó hacer un par de cosas que con el tiempo logró, pero yo creo que ese fue un momento y una anécdota que fue muy chévere, porque realmente fue estar en un lugar en donde no tenía ni idea, empezar a curiosear, empezar a gastarle. Buena parte de mis canas son ocasionadas con Kubernetes y con Cloud Native, que fue entender todo un ecosistema que tomó años realmente, para luego, pues digamos, yo creo que esa fue la base de una decisión de dedicar mi tiempo, de ir un poquito más allá, de dejar el temor y creer que yo podía lograr algo, hizo que hoy pudiéramos contar esta historia que podría llegar a ser inspiradora, y más que inspiradora, que rete, que motive a aquel que hoy en día se siente un poco confundido, que no sabe qué quiere hacer. Si uno logra poder tener una visión y cree en lo que uno puede hacer, uno lo puede lograr. Y no hay mejor cierre que eso. Creo que lo dije al principio y lo repito, vos sos un referente para toda nuestra región y te agradecemos mucho todo lo que has hecho. De hecho, tu trayectoria es más que un ejemplo a seguir, así que te agradecemos mucho y vamos a seguir viendo mucho más, Iván, por mucho tiempo. Aquí tenemos que vernos de nuevo. Ya hicimos una cita. Claro que sí, no, para mí es un gusto estar acá. Lo hago de verdad que con mucho gusto, con mucho cariño, y espero que este podcast haya estado entretenido. Claro que sí. Y para aquel que se quede con más dudas y quiera seguir sabiendo más de Iván, aquí vamos a poner en la descripción todas sus redes sociales para que lo puedan seguir y eso. Y algo muy importante, los invitamos al Cube Day que va a suceder en octubre 9, donde Iván va a estar también ahí hablando, nos va a estar charlando un poco más de sus experiencias, esta vez también en open source, un poquito más específico. Y pues nada, y va a estar ahí disponible para que también aquellos que quieran conocer más, lo pueden invitar a una cena.
Por supuesto que sí. De hecho, voy a llevar un par de regalos, así que nos vemos allá. Voy a Excelente. contar esta historia un poco con más detalles. Excelente, excelente. Iván, gracias por tu tiempo, muy valioso, gracias por dedicarnos un ratico de tu tiempo. Muchas gracias, un gusto, nos vemos. Chao, chao. Estamos ansiosos que te unas a nosotros nuevamente en nuestro próximo episodio, donde continuaremos explorando el emocionante mundo de la nube nativa y Kubernetes. Hasta entonces, sigue explorando, aprendiendo y haciendo que sucedan cosas extraordinarias.